Estudiantes de la Unidad Educativa Eduardo Salamanca de Sillani, soy el profesor Omar. Vamos a desarrollar la clase número 1 para sexto de secundaria. El título es Progresiones. ¿Qué serán las progresiones? Una progresión es una sucesión de términos formados de acuerdo a una ley. Sucesión de términos formados de acuerdo a una ley. La sucesión de términos quizás nosotros lo hemos ido observando en nuestro cotidiano vivir. Por ejemplo, en estas dos imágenes tenemos aquí una carrera de ciclismo y al finalizar seguramente pues van a ir premiando al primero, segundo y tercer lugar. Como podrán observar, estos pues han ido llegando uno tras otro, uno a continuación de otro. Por tanto, eso es una sucesión. Entonces, una sucesión de términos pues la podemos relacionar de esa forma. Es común en nuestro cotidiano vivir, pero cuando hablamos ya en la matemática, la sucesión de términos no siempre va a ser así. Puede ser de esta forma o puede ser de esta otra forma. Hay muchas otras formas más. Esta sucesión de términos o estos términos se van formando de acuerdo a una ley, que la vamos a ir ver después. Las progresiones se clasifican en progresiones aritméticas y geométricas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos tipos de progresiones, aritméticas y geométricas. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. ¿Cómo son las progresiones aritméticas o cómo se simbolizan? Se simbolizan de esta forma, con el signo de la división, y entre cada término hay un punto. Ahora, el símbolo de una progresión geométrica es con dos divisiones, y entre cada término va separados por dos puntos. Entonces, esas son las progresiones. Lo que ahora nosotros vamos a estudiar son las progresiones aritméticas. Muy bien, ahora sí. ¿Qué serán las progresiones aritméticas? Nuevamente, repetimos, es una sucesión de números o términos en la cual cada uno de ellos se obtiene sumando al anterior una cantidad constante llamada razón. Entonces, en las progresiones aritméticas, nosotros vamos a ir encontrando cada uno de esos términos sumando una a esa cantidad, una cantidad anterior constante llamada razón. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una progresión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Entonces, estos términos se han ido encontrando de acuerdo a esa ley. Se ha ido sumando a cada término la razón. En este caso, la razón, en nuestro pequeño ejemplo, es fácil de encontrar la razón. ¿Cómo se va encontrando la razón? Es restando a un término la cantidad anterior. Por ejemplo, a este 11 yo le puedo restar el 9. Entonces 11 menos 9 es 2, por tanto la razón llegará a ser 2. Entonces aquí vamos a ir anotando. Para encontrar la razón se debe restar la cantidad, a una cantidad la cantidad anterior. En este caso habíamos dicho 11 menos 9 es igual a 2. Entonces aquí la razón es igual a 2. Y en cada uno de estos términos, en cada uno de estos términos la razón es 2. Por ejemplo, 5 menos 3 es 2. Entonces aquí ya tendríamos que anotar la razón igual a 2. Aquí 3 menos 1 es 2. 9 menos 7 es 2. 7 menos 5 es 2. Entonces esa razón es constante. En cada uno de esos términos la razón es 2. Ahora, si nosotros quisiéramos anotar más términos, pues tendríamos que ir sumando la razón. En este caso, 13 más 2 será 15. Entonces aquí el siguiente término será 15. Ahora quiero anotar otro término más. Entonces 15 más 2 será 17. Y así sucesivamente podemos ir encontrando otros términos más. Eso sí, en esta progresión aritmética debo sumar la razón a la cantidad anterior. Entonces, de esa forma nosotros vamos encontrando los términos en una progresión aritmética.
Entonces, ¿cómo se obtienen los términos? Sumando la razón a una cantidad anterior. Ahora sí, lo que vamos a ver ahora es los signos que vamos a utilizar en esta progresión aritmética. Bueno, los signos son T sub 1, que representa el primer término. T sub n, el enésimo término. En otras palabras, este también representa el último término, podríamos decir de esa forma. R, la razón. N es el número de términos que hay en una progresión. S sub n, la suma de n primeros términos. Ahora, según nuestro ejemplo, vayamos anotando a ver el primer término. Según nuestro ejemplo, llegaría a ser 1. Entonces, nosotros tendríamos que anotar el primer término igual a 1. Enésimo término. El enésimo término se refiere al último término. En este caso es 13. Entonces, anotamos 13. El enésimo término en este caso será el 13. La razón, como hace un momento les había dicho que la razón se encuentra restando, 13 menos 11 es 2. Entonces la razón es igual a 2. Número de términos, ¿a qué se refiere? A cuántos términos hay en nuestra progresión. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Entonces, número de términos es 7. Entonces, anotamos aquí igual a 7. Y por último, la suma de n primeros términos. Entonces, S sub n representa esa suma. En este caso, es facilito. Por decir, me plantean sumar los primeros 3 términos. Entonces, nuestro problema es muy sencillo. Entonces, lo sumamos. 1 más 3 es 4. 4 más 5 es 9. Entonces, de esa forma podemos ir encontrando la suma de n primeros términos. Continuamos. El signo de una progresión aritmética es la división, hace un momento les había dicho. Y entre cada término se escribe un punto de separación. Como podemos ver aquí, el signo de una progresión aritmética es con el signo de la división y la separación entre cada término es un punto. La progresión aritmética es creciente cuando la razón es positiva. En este caso, tenemos aquí la razón que es 2, es positivo, y como podrán ver, nuestra progresión es creciente, está subiendo los números, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, decimos que cuando la progresión es creciente, cuando la razón es positiva, y es decreciente cuando la razón es negativa. Muy bien, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Continuemos. Siguiente hoja. Para ir resolviendo problemas tomando en cuenta lo que son las progresiones aritméticas, pues hay fórmulas que debemos ir utilizando. Y estas fórmulas, jóvenes señoritas, tienen que estar en su formulario. Y son 5 fórmulas las que vamos a utilizar para poder resolver problemas con progresiones aritméticas. Aquí está. Enésimo término, que se refiere, que es la fórmula que nos va a servir para poder encontrar el enésimo término, o en otras palabras, el último término. Esta es la fórmula, ¿no? Esto igual a qué? Al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. La segunda fórmula es el primer término, para poder encontrar el primer término. Ahí están los términos que vamos a utilizar. La tercera es para poder encontrar la razón. Esta fórmula nos va a servir para poder encontrar la razón cuando no tenga términos que son uno a continuación de otro. 4, el número de términos, ¿no? Esta fórmula nos va a servir para poder encontrar cuántos términos hay en una progresión. Y estos son los términos que vamos a utilizar para poder encontrar ese valor. Y por último, la suma de términos, ¿no? Esta es la fórmula que nos va a servir para poder encontrar la suma de n términos,
Nos pueden pedir de los primeros 5 términos, nos pueden pedir la suma de los 15 primeros términos, de los 20 primeros términos y así sucesivamente. Esta es la fórmula que nos va a servir para poder encontrar esa suma de términos. Nota: en toda progresión aritmética la razón se halla restándole a un término cualquiera el término anterior. Ya les había demostrado en el anterior ejercicio, ¿no es verdad? Pero aquí repetimos. Por ejemplo, para encontrar la razón entre 5 y 7, ¿qué se hace? Al 7, que es una cantidad, les restamos la cantidad anterior. Debemos restar la cantidad anterior. En este caso, 7 menos 5 es 2. Entonces, de esa forma también se puede encontrar la razón. Pero, si no tengo esta sucesión de términos, y por decir faltarían estos 3 términos, no tendríamos estos 3 términos, el 3, el 5 y el 7, entonces ya es difícil de encontrar de esta forma, restándole, porque el 1 y el 9 ya no es una continuación de otro, porque ya estarían faltando otros términos. Entonces, en ese caso, ya tendría que aplicar esta fórmula para poder encontrar la razón. Bueno, tienen que tomar muy en cuenta, jóvenes señoritas, lo que está haciendo. Ahora vamos a pasar a lo que es la aplicación de esas fórmulas en la solución de problemas. A ver, tenemos aquí 2 problemas para resolver. Un poquito agrandemos para poderlo ver mucho mejor. Muy bien. Ahí está el primer problema. Bueno, el primer problema nos dice hallar el 15º término de esta progresión aritmética. Aquí nos falta un 1, entonces lo vamos a aumentar, jóvenes señoritas. Aquí lo aumentamos el 1. Entonces, de esa forma es 15º término, no es quinto término, ¿ya? Aclarándoles esa situación. Entonces, nos pide hallar el 15º término de esta progresión. 4, 7, 10 y puntos suspensivos. ¿Eso qué quiere decir? Que después de estos 3 términos hay otros términos hasta el 15º término. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Anotamos los datos. Ahora, el primer dato es pues la incógnita, ¿no? Me está pidiendo hallar el 15º término. En otras palabras, el último término me está pidiendo encontrar. Entonces, debo anotar T sub n, que representa al enésimo término. Por tanto, eso es incógnita. Luego, ¿qué tenemos? N, número de términos. Número de términos. ¿Cuántos términos hay dentro del 15º término? Son 15, por tanto anotamos 15. El primer término, T sub n representa el primer término, en este caso es 4. El primer término de nuestra progresión es 4, anotamos el 4. La razón, para poder encontrar la razón, les había dicho que debemos restar a una cantidad la cantidad anterior. En este caso, a 10 lo estamos restando el 7. 10 menos 7 es 3. Entonces, la razón es 3. Posteriormente, vamos a anotar la fórmula que nos va a servir para poder encontrar el último término o el enésimo término. Ya anotado aquí la fórmula del enésimo término, vamos a sustituir los datos. El primer término es 4, entonces anotamos 4, sustituimos su valor. Número de términos es 15, menos 1 y la razón que es 3. Realizamos las operaciones, 15 menos 1 es 14. 14 por 3 es 42 y al final lo sumamos. 4 más 42 es 46. Entonces, el enésimo término es igual a 46. En otras palabras, a ver, el último término, el 15º término, en este caso sería 46. 46. Para nosotros este es el primer término, este es el segundo, tercero, y este es el 15º término. Entonces, de esa forma debemos ir calculando o resolviendo los problemas en progresiones aritméticas, aplicando las fórmulas y tomando en cuenta los términos en estas progresiones.
Vayamos ahora a tomar otro ejemplo. En este caso nos pide, a ver, hallar el primer término. Aquí nos piden encontrar el primer término de la progresión aritmética sabiendo que el octavo término, me está diciendo, el octavo término es 3/4 y el noveno es 1. Entonces, según esta propuesta, pues debemos nosotros ir anotando tal vez nuestra progresión aritmética aquí. Entonces decimos progresión aritmética. El primer término no tenemos, entonces lo dejamos vacío. Segundo tampoco, tercero tampoco, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. El octavo sí recién nos da. Había sido 3/4. Podemos ir anotando ahí 3/4. Y el noveno había sido 1. A ver, anotaremos mucho mejor. No me está gustando este número. Ya. Muy bien. Anotemos entonces de buena forma. Ahí está. 3/4 y el noveno término dice que es 1. Entonces aquí anotamos 1. Muy bien. Según esta propuesta nos dice que el octavo término es 3/4. Entonces aquí el primer término no tenemos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ni el séptimo término. Hasta ahí no lo tenemos. Pero sí nos dan como dato el octavo término que es 3/4 y el noveno que es 1. Muy bien, tomemos en cuenta este aspecto. Entonces, según el problema me dice encontrar el primer término. Entonces, primer término es incógnita. El enésimo término o el último término es 1. Fíjense, aquí tenemos en nuestra proyección que nos habíamos anotado es 1. Número de términos. Hasta aquí es 9 términos, ¿no? 8, 9 términos. Entonces, el número de términos es 9. La razón, para poder encontrar la razón, a esta cantidad que es 1, tengo que restarle la cantidad anterior. Entonces, aquí abajo está ya resuelto. Al noveno término lo restamos el octavo término. O sea, 1 menos 3/4, sacamos como un denominador, 4 entre 1, 4, 4 por 1, 4, menos 3, 4 menos 3 es 1, 1/4. Entonces, la razón llega a ser 1/4. Después de eso debemos anotar la fórmula del primer término. Ya tenemos aquí anotado la fórmula del primer término. Sustituimos los datos. T sub n representa el enésimo término. Aquí está, el valor es 1. Muy bien. N es el número de términos, que es igual a 9. 9 menos 1. Y por último, la razón, que es igual a 1/4. Ahí está, anotamos 1/4. Hacemos operaciones dentro del paréntesis. 9 menos 1 es 8. 8 por 1/4. Podemos multiplicar 8 por 1, 8. Entonces, 8 entre 4 será a 2. Bueno, estamos terminando aquí, ¿no? 8 entre 4 será 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Por tanto, el resultado final en este nuestro ejercicio será el primer término, pues hemos encontrado. En este caso será menos 1. Entonces, podemos ir anotando aquí, pues el primer término había sido menos 1. Anotamos aquí en nuestra posición. Menos 1. Listo. Y asunto concluido, porque nos pedía solamente encontrar el primer término. Y si nosotros quisiéramos encontrar el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto término, lo único que tenemos que hacer es sumar a esta cantidad que es menos 1, tenemos que sumarlo la razón. Y así sucesivamente podemos encontrar el segundo, tercer, cuarto, quinto hasta el séptimo término. A ver, encontremos el segundo término, a ver cómo podríamos hacer para el segundo término. Entonces tendríamos que sumar a menos 1 más 3/4, o perdón, más 1/4, que es la razón, más, a ver, hagamos, a ver de esta forma. Tenemos que sumarle, a ver, nos plantearíamos de mejor forma. Para encontrar el segundo término, para encontrar el segundo término,
Para encontrar el segundo término tenemos que sumar al primer término, debemos sumarle la razón. Estoy escribiendo mal. A ver, hagamos de nuevo. Bueno, hagamos directamente con los números. Para poder encontrar el segundo término, habíamos dicho, debemos sumar al primer término. En este caso, el primer término es menos 1. Entonces, agarramos menos 1 y lo sumamos lo que es la razón. La razón es un cuarto. Entonces, menos 1 más un cuarto. Lo que hacemos para poder resolver esto es sacar el común denominador. El común denominador es 4. Entonces, vamos dividiendo. Anotamos primero aquí el menos 1. Este menos 1 estamos copiando ahí. 4 entre 1, porque aquí es 1, 4 entre 1 a 4, 4 por 1, 4, por tanto, aquí será 4, más, ahora nuevamente dividimos 4 entre 4 a 1, 1 por 1 es 1, entonces anotamos 1. Y hacemos operaciones en el numerador, en este caso es signos diferentes restan y es menos 3 cuartos el resultado. Entonces el segundo término es menos 3 cuartos, entonces tendríamos que ir anotando aquí menos 3 cuartos. Y así podríamos ir encontrando los otros términos. Muy bien, ahora continuemos resolviendo algunos otros ejercicios. Vamos usando lo que hemos hecho y pasemos a siguiente ejercicio. En este caso ya no lo tenemos aquí, pasemos a la siguiente hoja. Muy bien, tenemos aquí otro ejercicio más. Muy bien, aquí nos piden encontrar el número de términos, ¿no? Me está diciendo cuántos términos tiene la progresión aritmética 4, 6, puntos suspensivos 30. O sea, cuántos términos se refiere al número de términos, ¿no? Entonces, en nuestros datos, número de términos será incógnita. El primer término, aquí es 4, muy bien. El enésimo término es 30 porque es el último término. Y la razón es 2. Podemos encontrar en esta parte, ¿no? Restando 6 menos 4, 2. Por tanto, la razón es 2, ¿no? Aquí está ya hecha la operación. La fórmula que utilizamos es n igual a n menos, perdón, un enésimo término menos el primer término más r sobre r, ¿no? Entonces debemos sustituir los datos. El enésimo término es 30, primer término es 4, la razón es 2. Copiamos los dos. Hacemos operaciones. En este caso, a ver, 30 menos 4 sería 26, más 2, 28. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí está sumando los positivos. 30 más 2 es 32, menos 4 es 28 y 28 entre 2 es 14. Entonces el número de términos en esta progresión son 14. Entonces hay 14 términos en esa progresión. Entonces de esa forma debemos ir resolviendo los problemas en las progresiones aritméticas. No es difícil, simplemente es aplicar bien la fórmula, sustituir los datos y aplicar bien lo que son las operaciones aritméticas. Muy bien, después tenemos algunos ejercicios para que ustedes puedan ir resolviéndolos. Bueno, y a ver, seguramente algunos ya se han aprendido qué es lo que van a aplicar o qué términos. En este caso me dice hallar el 12º término de esta progresión. El 12º término. Debo encontrar el 12º término. Por tanto, voy a aplicar, ¿qué fórmula? La fórmula del enésimo término. O sea, T sub n. Debo aplicar esa fórmula, ¿no? Pasemos a ver. Les voy a dar simplemente algunas orientaciones para que ustedes vayan resolviendo en sus casas, ¿no? O en sus cuadernos de apuntes. En el segundo ejemplo nos dice el quinto término de una progresión aritmética es 7 y el séptimo término es 8, 8 enteros, un tercio. Hallar el primer término. Aquí me está pidiendo encontrar el primer término. Entonces la fórmula que debo utilizar es esta, ¿no?
pero según el problema, según este problema, me está dando el valor del quinto término. El primero no me da, el segundo, tercero, cuarto, el quinto es sí me da. Me dice que el quinto es 7, entonces debo anotar aquí. El sexto tampoco no me da, entonces dejamos un espacio vacío. No nos da el sexto término, por tanto hacemos aquí un punto, otro punto, y me da el séptimo término, que había sido 8 enteros, un tercio. Seguramente de esta forma vamos a ir encontrando lo que es el sexto término. Ahora aquí el problema es para poder encontrar el sexto término. ¿Cómo voy a encontrar este sexto término? ¿Cómo voy a encontrar la razón? Está un poco complicado. Primero esto lo convierto en un número fraccionario, multiplicando 8 por 3, sumándole, y se convierte en número fraccionario. Luego, con el 7 debo sacar un promedio, pues, entre estos dos números. Debo promediar. O sea, sumo 7 más este número y lo divido entre 2 y voy a encontrar el sexto término. Entonces, de esa forma se puede encontrar el sexto término, ¿no? Continuemos a la siguiente hoja. Muy bien, a ver, aquí tenemos... Aquí me está pidiendo cuántos términos tiene la progresión, el número de términos. Entonces lo que vamos a ir a aplicar ahí es el número de términos. Aquí, hallar la suma de los 19 primeros términos. O sea, me está pidiendo encontrar la suma de los 19 primeros términos. O sea, tengo que aplicar esa fórmula. Y en este caso, lo que tengo que hacer primero es encontrar el último término. No tenemos aquí el último término y debemos encontrar el último término ahí. O sea, el t sub n. Entonces, lo primero que debemos hacer es aplicar t sub n. Y por último, a ver, vayamos a ver el último ejemplo. Nos dice hallar la suma de los 9 primeros términos. De la misma forma que el anterior, no tenemos que aplicar esta fórmula de la suma de los primeros términos y debo encontrar el enésimo término aquí también, el último término. Listo, y de esa forma, jóvenes señoritas, pues hemos culminado de explicar en relación a las progresiones aritméticas. Y por último tenemos una tarea, una práctica, lo que tendrían que ustedes ir desarrollando. Ahí está, pueden observar, tarea número 1, 2 y 3, ¿no? Está el ejercicio y los múltiplos que tienen que hacer. Eso del libro de Baldor. Ahora, si tienen alguna consulta, jóvenes, señoritas, seguramente el día lunes les voy a enviar, el día lunes 11 de mayo les voy a enviar, y después de eso ustedes van a tener el lunes, el martes para poder realizarlos, sus tareas, y si tienen alguna consulta, el martes voy a ir habilitando lo que es el WhatsApp, a partir de las 5 hasta las 6 de la tarde. Las preguntas solamente tienen que ser en relación a nuestra área, nada más, jóvenes señoritas, ¿no? Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que lo hayan comprendido y que Dios bendiga sus hogares. Hasta luego.